esperando años. ¿Por qué quitan un poco los focos que me pegan mucho en la cara? No puedo ver. Es que la verdad es que preferiría con más luz porque prefiero ver las caras de la gente. A ver, cuando moderar las cosas que voy a decir y ver un poco vuestra reacción, porque como he dicho antes, son tantas cosas las que tengo que contar y tan diferente lo que necesitáis cada uno, lo que os apetece, lo que es muy complicado, ¿sabes? Pues toda esta historia mía empieza hace 13 años, ya lo he contado, bueno, hace 12 años en el eclipse del 1999, que luego con el paso del tiempo me di cuenta que había sido profetizado por los mayas y da inicio a los últimos 13 años hacia el 2012. Entonces, bueno, en una crisis personal muy fuerte, por aquel entonces no sabía lo de las profecías mayas, pero me di cuenta, de repente tuve una iluminación, digamos que opuesta a las que han tenido otras personas, en el sentido que vi todo lo malo. Yo no vi todo lo bueno, sino que vi toda la mentira en la que vivíamos. Fue una iluminación inversa, pero como últimamente estoy pensando, creo que dentro de esto que llaman la conspiranoia también es un camino espiritual en sí mismo. Y voy a tratar de demostrarlo, aunque no solo voy a hablar de eso. El caso es que allí me propuse, o sea, lo vi tan mal, vi tan... empezando por mí mismo, ¿no? Pero a mi alrededor, me di cuenta de que era tan la mentira en la que vivíamos que me propuse no enamorarme hasta el 2012. O sea, no lo he conseguido. Ese éxito que me ha llevado a que a 250.000 de personas se conecten a mi página cada mes, ¿no? Bueno, hay mucha gente que no lo conoce, no tengo una página web en internet, por lo que pues he venido aquí y otras cosas. Bueno, luego todo se ha ido poniendo en realidad todo el camino que he hecho desde entonces y todos los hitos de mi vida, todos mis fracasos, cuando me echaron de Telemadrid, pues bueno, pues todo la mierda que me encontré en el mundo del periodismo, que era para el que yo había soñado trabajar, porque yo vengo con la vocación desde que tenía 4 años de ser periodista, pues todo fue cobrando sentido y poniéndome en el camino de la labor que iba a hacer. Cuando empecé a unir las piezas del rompecabezas, empecé a entender que todo esto del mundo esotérico, con el cual yo ya estaba conectado desde pequeño por los libros de JJ Benítez y todo esto, realmente era la manera de explicarlo todo, ¿no? Y bueno, las piezas se fueron encajando. Estoy a punto de colocar la última pieza del puzzle, que la diré una vez aquí, no hablaré más porque creo que todavía no es el momento, pero creo que es la pieza del puzzle que falta para pasar de pantalla. Yo estoy convencido que esto es un videojuego también. Yo creo que a mucha gente estamos recibiendo un poco la misma información, la misma sensación. Realmente cada uno está viviendo un videojuego en el cual te van pasando cosas parecidas, energías parecidas que vienen a tu vida, y el juego es ver cómo reaccionas. Mucha gente comenta como que pues de repente te enamoras de un mismo tipo de persona y ahí hay un juego que si tú no resuelves vuelve a aparecer en tu vida. O sea, ese cíclico, esos acontecimientos cíclicos de la vida, claro, uno piensa que es tan loco lo que a uno le ocurre que ni se ocurre siquiera comentárselo a los demás. Si yo os contara las cosas que me pasan, alguna contaré, o sea, alucinaríais. Bueno, voy a contar una, por ejemplo. Pero esta no es de risa. Yo tengo un hermano, yo cuando tenía 9 años, yo iba a San Sebastián, fuimos a Madrid y nos llevaron al chalet de una amiga de nuestros padres ahí por Ávila y conocimos un chaval que nos llevó a jugar a la pieza del tren. Mi hermano tenía 11 años, yo 9, y nos fuimos con este chaval y empezamos a jugar. Mi hermano pues era bueno, pues eso es un tema largo, pero básicamente era un irresponsable, aunque era mayor que yo, o es mayor que yo. Y bueno, pues intentó tocar el tren y le golpeó y se quedó en coma durante 2 meses. Bueno, mi vida ha sido trágica desde ese momento. Mi padre, bueno, se alcoholizó. Con la rapidez con la que a mí me funciona la mente, los que os podéis imaginar, o sea, podéis seguir un poco mi página, os podéis imaginar lo que es tener que convivir con una persona que le explicas, pues a lo mejor le he explicado durante 2 años, todos los domingos, cómo se encendía el ordenador. Imaginaos lo que es. Ahora ya por fin me he dado cuenta de que lo que me estaba enseñando mi hermano, y eso es un poco la experiencia que os voy a contar, y bueno, un poco la enseñanza, me tiene que enseñar la paciencia. Si no hubiera sido por mi hermano, imaginaos en el año 99, cuando yo me di cuenta de todo lo que estoy contando ahora, prácticamente lo vi de repente en
esos días que pasé en Costa Marfil absolutamente derrengado y a punto del suicidio. Si no llegase por mi hermano no hubiera podido tener paciencia para contar las mismas cosas y sobre todo esperar el momento. Y todavía más, este año que va a pasar. Porque yo sé positivamente, y lo voy a tratar de demostrar en esta charla, que lo que viene es el paraíso. Estamos a un año y pico de vivir cosas que no sé si algunos os habéis atrevido a soñar, yo sí, y por eso seguramente estoy aquí, porque he sido muy ambicioso toda mi vida, y a pesar de que mi vida ha sido de un tiempo, pues lo que podemos denominar una tragedia constante, pues esto de las películas de Estrenos TV, prácticamente, pues en mi mente siempre ha estado yo tenía una certeza de que iba a hacer cosas, y yo tenía la certeza de que todo iba a salir bien. Por eso ahora tengo la seguridad que tengo para deciros lo que os voy a decir, porque entre otras cosas he contado todo lo malo durante estos años, a pesar de que mucho sector de la nueva era me decía: Rafa, no cuentes tantas cosas que son negativas y tal. Uno de los mensajes que quiero transmitir hoy es que solo la verdad nos va a hacer libres. Luego le voy a dedicar un tiempecito a aclarar algunos puntos de la nueva era que pueden tener su razón de ser, pero creo que están haciendo un poco de mal en el devenir, digamos, de la sociedad. Este videojuego, esta pantalla, que cada uno la está viviendo a nivel individual y que realmente tiene que vivirla a nivel individual y tiene que aprender con todos este maravilloso conocimiento que estamos recuperando, porque realmente de lo que va todo esto es, aparte de poner la cuántica, poner la moderna ciencia, unirla a la espiritualidad, recuperar el saber que nos han negado durante todos los siglos desde Babilonia. Durante toda esa época de ese tiempo babilónico, de esa frecuencia 1260, que mañana explicará por aquí el compañero Elías, que nos ha estado rigiendo. Y en este momento, en medio de este caos, todo va a cobrar sentido. Porque el principal problema que hemos tenido es que no sabíamos qué hacíamos en el mundo. No sabíamos ni quiénes somos, ni de dónde venimos, ni hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque nos han robado información, nos han robado conocimiento. Cuando hemos recuperado esa información, que ha sido, fíjate, es que solo son 12 años. Desde 1999 ha sido, justamente desde el famoso eclipse del 99, todo ha ocurrido por una razón, todo ha ocurrido sincrónicamente, todo ha ocurrido de una manera mágica y todo va a acabar para empezar de nuevo de esa misma manera. Pues realmente, cuando ves la película, y sobre todo esa capacidad de verlo, nace primero de salirte de tu personaje, de hacer un reseteado completo de todos los personajes, de todas las máscaras, de todas las creencias, de todos los comportamientos que has aprendido, que han sido adaptativos, porque evidentemente en un mundo en el que la mentira es la cosa dominante, si tú tienes que trabajar de comercial, tienes que serlo. Si no pones esa cara, no vas a vivir. Ese es el mundo que hemos estado viviendo, que es pues el final de un mundo de oscuridad que ha sido regido por magos negros, hay que decirlo así. Os voy a contar el mundo en el que estamos ahora. Hoy mismo, como digo, a apenas un año de que llegue ese rayo sincronizador del centro de la galaxia, al que podríamos llamar el latido de Dios, que viene a ser como un rayo láser que va a colocar la vibración o que va a reajustar el tiempo de nuestro planeta, porque realmente está desajustado, por eso vivimos estresados. Pues un año antes de esto empiezan a suceder ya los atisbos de que lo que viene es serio. Esto que hemos visto en España en este pasado mes de mayo es el comienzo, son los primeros signos de que está sucediendo. Todos os preguntaréis cómo va a evolucionar lo del 15M, evidentemente se va a llenar de conciencia o no. Si no se llena de conciencia no va a ir a ningún lado. Pero eso está sucediendo, hay mucha gente colaborando en esos movimientos que están en el mundo de la conciencia, aparte del mundo social, lo está incluyendo esa conciencia, pero es que es sí o sí, o pasa por ahí o no va a llegar a ningún lado. Hoy mismo he puesto en la página que el día 11 del 11 del 2011 se van a reunir en California, llevados de las manos de unos ancianos mayas, las míticas 13 calaveras de cristal.
Entonces es cuando ya la cosa se pone de película, porque realmente esto es ya de película. Muchos habréis visto la película de Spielberg. Me parece que va a ser una persona que reaparezca en la charla varias veces. La famosa Indiana Jones de las calaveras de cristal. Hay una leyenda que no solo está en Mesoamérica, en Centroamérica, sino que alrededor del mundo también tiene derivaciones, porque realmente el momento que estamos viviendo, en el cual se ponen todos los conocimientos del planeta, el know-how, que dirían los tecnólogos, se ponen en común, nos damos cuenta en que el conocimiento es uno, que realmente, aunque haya culturas diferentes en el planeta, razas, la verdad es una. El conocimiento que han tenido los iniciados, las personas que han estado en las logias, realmente los chamanes, ese conocimiento al que estamos adquiriendo, esa conciencia, a nivel de conciencia, ha sido muy parecido. Podrán cambiar los mantras por aquí o el tipo de danza, pero al final es una cuestión de vibración. Bueno, pues existe la leyenda de que hay 13 calaveras específicas que cuando se reunieran generarían pues una especie de... serían como las piezas de un ordenador que al juntarse recuperarían esa memoria que tienen las calaveras, supuestamente procedentes de 13 razas diferentes de extraterrestres que han colaborado en nuestra creación, y generarían un cambio. Yo he llevado viendo, es curioso porque empecé a conocer el tema de las calaveras hace apenas 2 años por unos amigos. He estado en la tierra de los crop circles ahí en Inglaterra y bueno, pues me he juntado con gente, por cierto que viene Sara, viene, pues yo creo que debe estar ya en Madrid, porque al caso es que me han invitado a una ceremonia con calaveras de cristal el próximo viernes también. Y bueno, ahora, bueno, pues como curiosidad os diré que en el mundo espiritual, por Europa y por América, está bastante de moda el tema de las calaveras de cristal. Bueno, hay gente que dice incluso que, bueno, que si te conectas con ella, pues amplifican tus capacidades, que hay gente, hay una mujer, bueno, estoy hablando que hay calaveras que están apareciendo con miles de años de antigüedad, en Mongolia, en China, y hay algunas que incluso, bueno, una mujer, una millonaria alemana, bueno, tenía un cáncer y al final el cáncer le apareció en la calavera. Bueno, os lo dejo ahí, pero desde luego, independientemente de si esas 13 calaveras son las 13 FETEN, las 13 buenas, realmente ese hecho que suceda ahora, con lo que está sucediendo en Estados Unidos, con todo este desmorone del sistema financiero, que forma parte de la profecía del Chilan Balan, del Popol Vuh. Bueno, estoy dando por sentadas algunas cosas que todo el mundo sabe y quizás pues habría que hacer un pequeño background, ¿no?, de todo esto. Y eso es un poco el comienzo de la charla. Todo esto de la nueva era, todos estos grandes, diferentes grupos que envuelve todo ese calificativo de la nueva era, podría anclarse de diferentes maneras, pero por poner un comienzo, el comienzo de todo esto serían todos los saberes ancestrales que han sido ocultos, ¿vale? Desde los esenios, rosacruces, los samuráis, los monjes Shaolin, los hombres leopardo de África. En todas las culturas humanas siempre ha habido un grupo, bueno, el chamán, que guardaba unos secretos, el cual, bueno, pues han estado cercenados por un poder dominante que ha tenido esos secretos. Evidentemente todos los reyes han consultado a sus astrólogos, por supuesto saben de alquimia, han tenido sus mejores alquimistas al lado, que han estado trabajando para ellos. Por poneros un ejemplo, el 007 es un tal John Dee, que fue el asesor de la reina Isabel I de Inglaterra. Se cuenta que esto incluso hay gente en Inglaterra que lo reconoce. Tantas cosas os quiero contar que... Se cuenta que este John Dee fue la persona que hundió a la flota española, la Armada Invencible, ¿vale? Yo estuve este verano ahí en Cornwall, que es la zona donde supuestamente intentó entrar los barcos de Felipe II, y hoy día se está explicando ese acontecimiento tan extraño de la historia, porque este hombre era capaz de movilizar una especie de tecnología como HARP, que es esta famosa red de antenas que a través de
pues bueno, de la vibración y de las ondas son capaces de mover una tormenta. Lo que ocurrió simplemente, esto me lo contaron en Inglaterra, son conscientes de ello, es un hecho absolutamente inconcebible de la historia, que una armada, la mayor del mundo, se tire, imagínate que intentan entrar por ahí por Plymouth, en Inglaterra, y que de repente viene una tormenta y se tienen que retirar, luego intentan entrar por Bristol, no pueden, se tiraron como no sé cuántos meses intentando invadir Inglaterra, al final toda la flota española acabó cada barco por su lado y fue atacado por los ingleses. Desde el punto de vista meteorológico eso no tiene ningún tipo, no tiene sentido. O sea, puede haber una tormenta, pero que esté no sé cuántos meses de tormenta. Bueno, pues es una explicación de muchas otras, como lo de, bueno, de cómo se abrieron las aguas cuando la explosión de los judíos y tantas cosas. La nueva era. Los chinos entran en el Tíbet. Ese acontecimiento, y ahí doy la razón a Susan en el sentido de que hechos que aparentemente puedan ser negativos, luego al final acaban siendo positivos, fue el origen de la extensión del budismo por California, especialmente por Estados Unidos, también llegó a Europa. Años 60, el comienzo de la influencia de la cuántica, pues a través de Fred Alan Gore, que estaba ahí con los hippies. O sea, los hippies no eran, aparte que fueran unos chavales más o menos idealistas, había muchas personas con inteligencia detrás. Gente, bueno, como Gerald Berg, como Timothy Leary, que empezaron a investigar con todo el tema de los ácidos para elevar la conciencia. Luego, evidentemente, el gobierno oscuro utilizó el refrán este: si toma té, toma 2 tazas, y inundó a los hippies de droga. Eso se sabe hoy, que la droga fue extendida por el propio gobierno norteamericano en una operación que se llama COINTELPRO para destruir al movimiento hippie, y no solo al movimiento hippie, bueno, en todas partes del mundo. El caso es que esos primeros hippies que empezaron a huir, bueno, en un momento en el que ya pues el cristianismo estaba en decadencia, porque ya las mentes cuánticas, todo el tema de la música, cómo abrió las conciencias, aunque estuvieran manipulados, hicieron hacer que esa gente pues despertara a una realidad. Empezaron a ir a la India, empezaron a traer el yoga, y luego ahí, bueno, pues esa parte, la parte espiritual, el sufismo, el zen, eso es parte de la historia. La conciencia desde el punto de vista del planeta Tierra, el punto neurálgico que era el Tíbet, parece que el chakra, digamos, de la espiritualidad pasó por Alaska a los Apalaches, California. Curiosamente, ahí comienza la revolución tecnológica. Curioso que California sea el lugar del movimiento, donde nació el movimiento hippie, y también la revolución informática, Silicon Valley, y luego de Internet. Bajó por México, año 68, todo el tema de Regina, y ahora estaría colocada por los Andes. Lo que ha provocado, digamos, en esa correlación espiritual-político, pues las revoluciones indigenistas, desde los zapatistas, año 92, Chávez en Venezuela, Evo Morales Bolivia, Correa Ecuador, bueno, todo lo que está sucediendo ahora. Todo esto forma parte de la profecía, no solo de los mayas, sino también de los huicholes, también de los aymaras, también de los hopis, pero es que también de los maoríes, de los cuales se dice que ahora están haciendo una danza también expresa del final de estos tiempos. O sea, el conocimiento de que iba a llegar el final de su tormento para los pueblos indígenas, pero en realidad para toda la humanidad, porque todos somos esclavos, lo que pasa que unos más conscientes de ello que otros. Yo siempre me recordaré, hay un libro fantástico que se llama Alce Negro Habla, el cual os recomiendo encarecidamente, de editorial Olañeta. Es un libro, es un documento histórico, es uno de mis libros favoritos, y cuenta la historia de Caballo Loco, del guerrero Caballo Loco, ¿os acordáis, no? Del de la película. Claro, cuenta la historia del general Custer, aquello que hemos visto de murieron con las botas puestas, pero desde el punto de vista de los indios. Tremendo. O sea, aparte que tiene una parte apocalíptica, lo que cuenta el chamán sobre sus visiones, y son parecidísimos, son los 4 caballos del Apocalipsis, exactamente igual, o casi, que el Apocalipsis según San Juan. Bueno, pues ahí cuenta cómo fue el proceso de los indios, cuando llegaron los colonizadores, y cuenta cómo les metieron las reservas, y cuenta, para mí, una de las frases culminantes
digamos, de la literatura, cuando Caballo Loco le meten en una casa prefabricada cuadrada y dice: ahora entiendo por qué los blancos están locos. Solo a ellos se les ocurriría vivir en una casa cuadrada. Y eso se me quedó para siempre, ¿no? Bueno, hay otro elemento importante, y es un poco voy a meterle mano a la nueva era, que es, como digo, una amalgama de conocimientos de todas partes del mundo, que es lo que está sucediendo ahora, en el cual, bueno, pues es el comienzo de una nueva humanidad, que es otra de las profecías. Es el comienzo de una humanidad en la cual solo hay un pueblo, que es el ser humano. Entre otras cosas, porque para que ese pueblo pase de pantalla en el término social, hace falta que esté unido, porque solo así podrá pasar a formar parte de una confederación de naciones galácticas. Solo si estamos unidos podemos actuar como una sola voz y recibir esa tecnología que nos han negado y que esta gente conoce desde hace tiempo, ¿vale? Hay un elemento más, que es la psicología. Perverso por un lado, positivo por otro, como todo. Hay tres hombres fundamentales en la historia del siglo XX. Los tres son judíos: Freud, Marx y Einstein. Einstein, o sea, la influencia de estos tres hombres va más allá de sus puros campos. O sea, una de las cosas que nos han negado es que absolutamente los campos del saber están relacionados. ¿Qué ocurre? Que el economista no tiene ni idea de biología, el educador no sabe de ingeniería. Nos han compartimentado los campos del saber, y esa es la gran dificultad que ahora tenemos para hacer que la gente despierte. Porque, como decía yo mismo el otro día en mi página, después de darle vueltas a esto, el problema que tenemos es que el licenciado, la persona supuestamente culta, le han impreso el sello a través de la tortura, del examen, porque el examen es una tortura, y si todo aquel que haya hecho algún examen os acordaréis de los nervios que pasas antes de llegar al examen. Yo llego a la conclusión de que el examen es la cerradura que se pone al conocimiento. Paraos a pensarlo. Cuando te pones a discutir con un economista de economía y él dice: no, pero es que tú no eres economista. O cuando te pones a discutir intentando decirle a un médico: oye, piensa en la hipótesis de que el SIDA no sea un virus, y se te cierra en banda y apela a su cargo, a su título, en realidad lo que está sucediendo ahí es que el examen mismo, la brutalidad de la educación entendida como tortura, porque es así. Yo tengo una amiga, tengo varios amigos que han aprobado posibilidades para jueces, han tirado 7 años sin salir a la calle para algo que realmente tienes en internet. O sea, ¿no será mejor ver si esa persona es ecuánime, es justa? Le tienes que hacer aprenderse de memoria. O sea, la educación es una tortura. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando tú has sufrido para aprender una asignatura, tú ya nunca más te vas a preguntar si eso es verdad o no. El propio hecho de que le hayas puesto tanta energía, tú ya no quieres volver a saber nada más, ni preguntarte, ni cuestionarte. Pero no solo eso, después de tirarte 6 o 7 años aprendiendo una ingeniería, con todo el esfuerzo que ello supone, claro, eso te acaba generando un ego en el sentido nueva era, estrictamente, que hace que tú ni por asomo puedas discutir con nadie esto que estás diciendo, ¿vale? Einstein, la teoría de la relatividad de Einstein, aunque es una teoría física, y que básicamente lo que dice es que el punto de vista del observador influye en lo observado, es una de las partes en las cuales, pues está dentro de todo este pensamiento de la nueva era. Evidentemente, tu estado interior está condicionando lo que estás viendo fuera. Eso llevó, unido al posmodernismo, que es todo este final de la filosofía después del racionalismo, a la famosa frase de que todo es relativo. Y esa frase, que parece que ha estado muy en boga y es producto de una sociedad o una civilización que ya no tiene valores, que no tiene principios, y que de alguna manera ha influido también a la nueva era, en el sentido de que no hay bien, la frasecita esta que no hay bueno ni malo, está generando que nos veamos inertes ante el poder. Porque una vez que no consideras que no hay bueno ni malo, ¿cómo le vas a decir a un político que es un corrupto? Pues alguien le podría decir: no, es que está haciendo su papel. Y aquí es donde quiero hacer un matiz.
O sea, yo comprendo, el otro día leyendo a Osho, o sea, hay frasecitas que te pueden servir a ti personalmente para que modifiques ciertas partes de tu vida, en el sentido de que tú a lo mejor te has estado castigando mucho con tus complejos de culpa y no sales de ese círculo. Y entonces te puede venir bien y decir, bueno, pues para asumir tu vida, eso que te ha sucedido, bueno, pues eso no ha sido malo y de hecho todo es un aprendizaje. Lo que pasa es que eso llevado al término social nos lleva a un callejón sin salida, en el sentido de que, claro, no hay verdad ni mentira. Nos pueden estar mintiendo sobre ETA, nos pueden estar mintiendo sobre ETA, nos pueden estar mintiendo sobre el CS. Nos vemos inertes. Y, bueno, pues el pensamiento de la nueva era que bebe de varias fuentes, pero uno es del pensamiento positivo, que evidentemente ha tenido su razón de ser, a su vez tiene mucho que ver con la psicología humanista. Son conceptos de todos que han influido en todas estas corrientes, pero que llevados al extremo, pues genera, bueno, apatía en muchas ocasiones. A ver, hay muchas formas por donde meterle mano a esto. Unas cuantas. A ver, la psicología humanista, que es el comienzo de la psicología transpersonal, ¿vale? Entonces, se dieron cuenta de que muchos problemas no solo son individuales, sino que son sociales. Ahí es cuando empezaron a hacer esos grupos de trabajo, de alcohólicos anónimos y todo esto, y eso de la expresión de la represión. Todo esto viene de Freud. Freud, como judío, tenía unos complejos de culpa muy grandes, porque imaginaos Abraham cuando Jehová le pide que sacrifique a su hijo, a Isaac. Ese capítulo, bueno, le ha hecho mucho daño a la mentalidad judía. Y realmente, gran parte de lo que llamamos ahora liberación sexual procede de Freud, porque Freud puso el dedo en la llaga de que todo era represión sexual, porque él mismo estaba reprimido. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que le hemos dado primacía al sexo sobre todo. De alguna manera estamos quitándonos de encima todas las neurosis judías. La católica, aunque ha sido represiva, no ha sido tanto en ese sentido, ¿vale? El siglo XX es Freud, lo mires por donde lo mires. O sea, toda la publicidad son instintos sexuales. Y evidentemente funciona, porque la publicidad es capaz de venderte una cerveza si te pone una tía medio en pelotas. A un coche, para cualquier cosa te lo ponen. Eso, bueno, evidentemente, cuando, por ejemplo, las feministas hacen campañas para evitar el uso indiscriminado de la mujer, bueno, no se dan cuenta que realmente no están luchando contra el machismo en general, sino que están luchando contra el sistema, que es una manipulación constante, ¿vale? Bueno, psicología transpersonal, psicología humanista. Estamos en el punto en el cual hay que recuperar los valores. Cuando estudias Derecho, o alguna asignatura como he hecho yo, te enseñan que hay valores absolutos y valores relativos. Un valor absoluto es que cuanto más de esto, mejor. Pero hay valores relativos, que no porque ser más va a ser mejor, ¿vale? Por ejemplo, la justicia es un valor absoluto. Cuanto más justicia, mejor. No hay más. En cambio, la igualdad no. Mucha igualdad puede hacer que acabar con tu ser. Pero el problema es que tampoco sabemos el ser, qué es. Porque venimos de ese pensamiento freudiano del ego, del yo y del superyo, que influyó luego en Jung y que lo tomó para hablar del ego. Entonces, hoy día el ego, todo el mundo habla de él, pero nadie se pone a definirlo. Y por el camino hay gente que queriendo matar el ego, mata el yo. Entonces hay mucha gente que al final está indefensa ante la vida. Hay gente espiritual que queriendo ser, y esto tiene que ver con el mundo espiritual, con todas estas teorías y caminos espirituales que estamos teniendo de todos. Un auténtico caos desde el budismo. Entonces, el budismo, por ejemplo, pues cree en la nada, en desaparecer y fundirte con el todo, ¿vale? Lo que pasa es que en el mundo en el que vivimos, sin yo, pasas por encima de ti.
Por eso hay incluso grupos que queriendo cargarse el ego, se acaban cargando el yo. Y es diferente. Es muy diferente. Hay muchas, incluso frases bonitas que pueden ser muy duras. Y al final, cualquier juego que tengamos que hacer, este que estamos haciendo, que es nuestra misión aquí, para estos tiempos que corren, va a ser desde nuestro ser. Llámalo yo, llámalo ego. Ego en latín es yo. Tienes que ser tú el que decides. Tú eres el que llevas tu avatar. Si destruyes el yo, entonces ¿dónde estás tú? ¿Cómo tomas las decisiones? ¿Quién la toma? Evidentemente, desde el punto de vista espiritual, yo entiendo esto. Y se puede explicar. Y si realmente lo entiendes desde un punto de vista espiritual, es muy efectivo, que es el fluir, en el cual las decisiones vienen hacia ti. Que tú eres uno con el todo. Lo que pasa es que esto, ojo, hay que haber llegado a un nivel de despertar muy grande para poder entenderlo realmente, porque si no, te vuelves un fanático. Y es que de nada hay que ser fanático, ni siquiera de la espiritualidad. Iba a contar antes la anécdota de Oso, que me parece muy bueno. Hay frasecitas que te pueden hacer bien en un momento dado, pero son juegos de tu mente. Ahora, si te la crees al 100%, acabas convirtiendo en un fanático, que es, por ejemplo, el positivismo. Hoy, a Dios gracias, se ha pasado ya esa moda positiva, pero yo he conocido a gente en la novela que eran auténticos lunáticos del pensamiento positivo, histéricos del pensamiento positivo. Había un tío en concreto que, joder, me lo encontré un día en Biocultura y, bueno, este era de estos que a mí me ponía los nervios de su positivismo. O sea, era tan positivo que me sacaba mi diablo, porque es otra cosa. O sea, yo llego a la conclusión de que, como en este mundo es todo polar, como si todos queremos ser tan buenos, los malos tienen que ser muy malos. O sea, hay que ser un poquito malos, por lo menos, ¿no? Porque si no, les estamos haciendo el papel a ellos, ¿no? ¿Qué tal, Ignacio? Joder, macho, fenomenal. Me ha dejado la novia, pero joder, estoy de contento, no sé cuánto, porque realmente es una oportunidad para mí. Oye, pero joder, te ha dejado, ¿cuánto tiempo lleváis? Sí, 3 años, no, pero no, esto es fantástico, porque es que yo... Ojo con hacer de esto también una religión. O sea, al final es el sentido común. Es el sentido común. Yo ahora voy a dar algunas pautas que a mí me están sirviendo, pero claro, si te la tomas al pie de la letra, pues evidentemente es una locura. Cualquier cosa, cualquier tipo de pensamiento que sea demasiado repetitivo, al final es malo. Todo. Incluso si eres un justiciero, acabo de decir, fíjate que la justicia es un malo absoluto, pero si eres un justiciero al final la vas a cagar y vas a meterte en un lío por hacerte y te vas a... Hay mucho fanatismo, entre otras cosas, porque en este punto de la historia, en esta noche galáctica que comenzó hace 13.000 años, parece, de ese ciclo de 25.000, ciento y pico años de la precesión de los equinoccios, pero solo con la cuenta larga desde el 3113, estaríamos estos 360 y tantos días que quedan. Imaginaos, si lo colocamos en la proporción de esos 13.000 años, si esto fuera un reloj de arena, casi solo quedarían 2 grados. ¿Qué ocurre? Imaginaos, yo no sé si habéis visto amanecer en un bosque, o en la selva incluso. A mí me tocó amanecer en la selva de Guatemala unas cuantas veces, y me da un miedo, pero brutal. No sabes lo que es andar por la selva, con una linternita así, escuchando ruidos por todas partes. Cuando está amaneciendo, te trae como esa sensación de, joder, poder, por fin voy a ver, no te puedes imaginar cómo es eso. Andar que no sabes si vas a meter la pierna en, yo que sé, te vas a encontrar una serpiente, lo que sea. Y me acuerdo de que cuando, imaginaos, ¿no? Si esta noche ha durado 13.000 años, pues el amanecer también es largo. Realmente está amaneciendo ya. Por eso lo del 15M, por eso empezamos a ver cosas, pero al mismo tiempo está la noche. Sigue la noche. Y esto os lo cuento para que os hagáis una idea de lo que puede ocurrir en este último año. Va a ser todavía más dura. O sea, va a empezar a emerger ya lo bueno, pero al mismo tiempo va a haber muchos espejismos. Muchos espejismos. Porque es así. Cuando empieza a aparecer, tú te crees, ya tienes el deseo. El otro día me venía otra analogía. Yo empiezo a verlo ya cerca, ¿vale? Empiezo a verlo, pero al mismo tiempo salgo por la calle y me horrorizo. En Madrid, o sea, Dios gracias a los que no viviesen una gran ciudad, pero Babilonia va a caer, pero... O sea, ya están colgando las pantallas de televisión en la estación de tren de Atocha, pero con volumen. O sea, tienes pantallas por todos lados. Te metes en un metro y una pantalla con noticias, evidentemente son noticias. Es una locura. Es una locura. O sea, están haciendo todo lo posible para que la gente no despierte. Imagínate que
No bastando con estar en tu casa viendo la televisión, te la tienen que colocar en el metro, encima en el autobús de suena la vocecita esa, próxima parada, o sea, no te dejan en paz. Porque saben perfectamente lo que viene, evidentemente. Y bueno, pues llega ese espejismo, que es iba a contar la otra anécdota, el otro pensamiento que me ha llegado. ¿Os acordáis alguna vez que tenéis poco ganas de mear, pero dices, bueno, estoy al lado de casa, ya llego? Y cuando coges el ascensor, cuando abres la puerta, te empiezan a entrar unas ganas bestiales. Y ya cuando vas a poner la puerta ya no sabes ni cómo... Es curioso, ¿no? Pero estás al lado de tu casa y cuanto más te acercas, más ganas tienes de mear. ¿Por qué? Porque es la proximidad. La mente ya cuenta con que vas a llegar al momento ese tan fantástico que es llegar a tu cuarto de baño y se adelanta, ¿no? Bueno, pues yo creo que las cosas malas que pueden ocurrir este año son precisamente para que no tengamos mucha ansiedad, porque si supiéramos todo lo que viene, y voy a contar algunas cosas de las que vienen, ya estaríamos ya que nos lo hacemos todo encima. Porque es así. Hay 3.000 y pico patentes que nos están esperando. 3.000 y pico patentes de energía secuestradas por seguridad nacional. O sea, es que en 2 años, es que esto puede que no se parezca en nada a lo que estamos viendo ahora. O sea, la manera de viajar, por supuesto, los métodos para curarnos, y hay algunos que ya están en el mercado, pero nos lo están ocultando. Aquí habrá gente que conozca el Quantum, por ejemplo, ¿no? Seguro que hay alguno. Bueno, es una máquina que utiliza la cuántica para curar desde el punto de vista de la vibración. Se la llevan los astronautas al espacio. Y aquí, pues, bueno, me parece que lo tienen los equipos de fútbol, lo tienen los políticos, pero nosotros ni olerlo. Todo eso está ahí. Realmente el coste de la seguridad social bueno, pues, imagínate, lo que cueste tener una máquina de esas, en lugar de estar con pastillas que nunca te van a arreglar, pues cambiaría por completo. Por no hablar, bueno, pues todas esas tecnologías que han sido, que se han recuperado a través de hacer ingeniería inversa de los platillos que han recuperado. Ahí abajo está el libro que escribí hace 3 años, que todavía está actual, que es uno de los grandes secretos que, probablemente el mayor secreto que nos han ocultado, y que pone la pieza maestra para entender por qué estamos aquí. O sea, realmente el gran problema que tiene la gente es que no sabe qué hace aquí. Desde pequeño intentan hacer, no todo el mundo, evidentemente hay profesores, por eso todo el mundo guarda tan buen recuerdo para el profesor que le entendió. Porque en nuestro foro interno todos sabemos que en el colegio te pueden machacar y te pueden llevar por otro camino que no es el tuyo. Realmente hemos vivido una vida de obstáculos. Hay que ser así, la familia, el colegio, todos para sacarte de tu centro y ahora, bueno, qué decir, o sea, es que realmente tú pones la televisión, ves la cartelera de cine, todo plagado de películas de terror, los libros de vampiros, o sea, son cosas que desde luego no hablamos de ello porque son muy heavy, pero que está ahí, ¿no? Tratan de dañarte continuamente. Entonces, yo entiendo precisamente el pensamiento positivo como compensación a eso, evidentemente, porque es muy duro, ¿no? Y también entiendo el no castigarte. Yo entiendo perfectamente el pensamiento de la nueva era que ahora mismo es un contrapeso a toda esta negatividad. Pero si contaba lo otro, es porque no hay que olvidarse de que, como sociedad, hay una labor individual y una labor social, ¿vale? Tu labor individual es ser tú mismo y sobre todo ser lo más feliz que puedas, porque la felicidad global, social, se compone de las felicidades individuales, que es ahí donde falló el comunismo y ha fallado la izquierda. Hemos tenido 2 sistemas que cada uno decía una pequeña verdad, pero cada uno era mentiroso. El capitalismo, es decir, la derecha, ha venido a decir que la competitividad
Y el individualismo es lo que genera riqueza, y el comunismo ha dicho no, hay que matar al individuo y que todo social. Bueno, pues no es ni lo uno ni lo otro. Es mucho más sencillo, es tú ser lo mejor que puedas y ponerlo al servicio de la colectividad. Ahora, cuando hay un dinero escaso, pues bueno, tenemos que competir. Entonces, o tú o yo por el puesto de trabajo. Vamos, al final, el puñetero problema es el dinero. Y nada, por eso he tenido que batallar tanto con mucha gente a la vera que, evidentemente, con la que me siento cercano. El otro día tuve una discusión muy fuerte, bueno, muy fuerte no, le puse a parir simplemente a Koldo Alday, sí, porque es que ese pensamiento nueva era, si no habla de la verdad no vamos a llegar a ningún lado, y eso esta ha sido mi misión. Mirad, esto es tan bonito lo que estamos viviendo, y Dios nos quiere tanto, pero al final, al mismo tiempo, nos pide tanto, que es, o lo queremos todo o no vamos a tener nada. O sea, este sistema no se va a reformar de ninguna manera. Este sistema o lo mandamos a la mierda y hacemos otro justo, o nada. Y es muy paradójico, porque nos han enseñado a no pedir, a conformarnos, a medir las migajas, que es lo que está pidiendo el 15M. En realidad no se atreven a pegar una patada al sistema y decir, no, se acabó. Vamos a hacer algo de verdad digno. Y lo que está pidiendo el rayo sincronizador ese que va a llegar dentro de un año y medio es dignidad impecable. Nos merecemos todo. Nos merecemos trabajar 2 horas al día en lo que nos dé la gana, porque no hay ningún problema. El asunto es que no hay ningún problema. El único problema es que la moneda se inventó en Babilonia hace 3000 y pico años, ¿vale? Y servía para intercambiar los favores de las prostitutas del templo por el cereal. Lo voy a repetir, porque es que con esta pequeña metáfora está explicado todo. Iros a Wikipedia. Es que está todo ahí. Iros a Wikipedia. La moneda se llama shekel. S-H-E-K-E-L. ¿Sabéis que el shekel está todavía en curso? En Israel. La primera moneda, fijaos si ya las relaciones hombre-mujer se corrompieron desde el principio. Es cierto que la prostitución ha sido el primer oficio del mundo, fíjate. Ha sido el primero. Eran prostitutas que trabajaban para el templo y a cambio los ganaderos de llegar a esas prostitutas daban un dinero. Pues 1000 y pico años después llegó un señor que ha pasado la historia por su discurso sobre el amor, pero que realmente fue asesinado o mandado a ejecutar por otra razón bastante diferente. Hay gente que niega que la conspiración... O sea, es que veo cosas que... El otro día un vídeo de Anonymous, que sabéis que son estos que ponen la careta de V de Vendetta, estaba muy bien el vídeo y contaba toda la locura que es esta crisis prefabricada, evidentemente que no tiene por dónde cogerse, que están salvando a los bancos de la crisis que ellos mismos han creado. Es que son cosas... Tú no te puedes poner a dialogar con alguien que te está engañando. ¿Cómo te vas a poner a dialogar con el trilero este que te está... No le puedes pedir a un tipo que es un ladrón que tenga ética. Es absurdo. Es como ponerte a dialogar con un tío que está violando a una mujer. A ese tío o le pegas una patada o no, pero no vas a poder... O sea, quiero decir, la bondad tiene un límite. A veces hay que sacar la mano. Entonces... este señor, o sea, la conspiración, como la teoría de la conspiración, vamos a ver, la conspiración es simplemente una serie de personas que se dedican a hacer algo a espaldas de la gente. O sea, si nuestra civilización nace con un señor llamado Jesús de Nazaret o Emmanuel o como se llamara, y le mandaron a ejecutar cuando estaba hablando de amor, pero le echaron la culpa a los romanos y habían sido los rabinos del Gran Sanedrín, él que era el mismo profeta que habían estado esperando, que aparece en 200 y pico profecías. Poned en internet, en Google, profecías Jesucristo Biblia, y veréis todas las profecías del Antiguo Testamento que había cumplido. Claro, eso es un trauma muy, muy fuerte para los judíos. Mataron a su profeta. No era el profeta de los mayas, no era el profeta de los chinos, era su propio profeta. Habían estado esperando un profeta, pero claro, estaban esperando un profeta que les dijera: seguid haciendo lo que queráis.
seguid imprimiendo dinero que no tenéis. Y claro, llegó este hombre, apareció en el templo, después de darles por todos los lados, y se enteró y vio que en el templo de su padre estaban comerciando con las divisas. Porque había una moneda de la sinagoga y una moneda romana. Y lo que hacían era, pues, los de Visa y Mastercard. Exactamente igual. Era eso. Entonces llegó el hombre y dice, pero ¿cómo estáis haciendo esto con la gente? Cogió el látigo y lo sacó a latigazos. Esa y no otra fue la razón por la cual a este hombre le asesinaron. Y esa, el dinero, y no otro, va a ser lo que nos va a liberar. O sea, hay un pensamiento muy recurrente pensando que, claro, si tú eres muy espiritual, si estás todo el rato pensando en el amor y tal, pero es que con este sistema, es que el amor, ¿cómo vas a estar pensando en el amor si estás estresado porque te van a echar, porque no puedes pagar la hipoteca? Aparte de antierótico, es que no puedes, es que realmente una pareja incluso que se ame con todos los problemas te está llevando los problemas a casa. Es imposible. Bueno, es que hay cositas, 3 o 4 cosas que las tengo que contar siempre en todas las charlas porque son definitorias. Con esas 3 o 4 cosas lo entiendes todo. O sea, de repente te iluminas desde el otro lado, desde el lado oscuro. O sea, resulta que en las monedas siempre ponen el careto del rey o del emperador. Aquí tiene narices, ¿no? Te están diciendo, yo soy el que pongo el dinero. Pero, oye, ¿ese dinero lo estás imprimiendo tú? Pues va a ser que sí. Porque resulta que la moneda del Imperio Romano, cuando cae el Imperio Romano, en el cual, si os leéis un libro que se llama Eros Romano, que habla de la sexualidad del Imperio Romano, acabó con cosas parecidas como las que estamos viendo en la televisión. O sea, esto es absolutamente de cambio de civilización. Bueno, pues lo que ocurrió es que antes de caer el Imperio Romano hubo un emperador que se volvió cristiano. Justamente fue el emperador, creo que se llamaba Constantino, si mal no recuerdo, que mandó destruir, entre comillas, la biblioteca de Babilonia, de Alejandría. Fue el obispo de Alejandría el que, y ahí, bueno, nos vamos a los mayas y reconocemos que todo eso nos ha perdido, que está en el Vaticano, que si alguien se considera cristiano, lo primero que tendría que hacer es decir, abrid esa llave y vamos a ver lo que tenéis aquí, porque es así. Bueno, pues lo que ocurrió después tiene que ver con una anécdota que no cuento mucho, pero es estas cosas que bueno, han sido como una especie de revelaciones. Yo tuve en casa a un americano durante bastante tiempo y a veces hablamos en inglés, en español, y eran unas navidades en las que pues ya había traído un pastel y le digo, mira, toma, te traigo un presente. Y dice, no, ya está mezclando el inglés con el español, porque presente regalo en inglés se dice present. Digo, no, pero si presente también existe en castellano. Es una palabra antigua que significa regalo. Entonces, como yo soy un conspiranoico fanático, pues veo la conspiración hasta ahí. Y entonces me fui al diccionario a buscar por qué la palabra regalo había sustituido la palabra presente, ¿no? Me parecía muy bello. Entonces, claro, con lo que sé un poco de filología no encontraba el origen de la palabra regalo. Regalo me sonaba a regis, y encontré una palabra que se llama regalía, que es una palabra antigua que tiene 2 acepciones en el diccionario. La primera es la facultad de batir moneda, de imprimir moneda, y la segunda era un poder que el Papa le daba a los reyes. Y entonces entendí prácticamente todo. Es decir, que cuando acabó el Imperio Romano, el poder siguió estando en Roma. La facultad de emitir moneda pasó del César al Papa. Y el Papa, por eso los reyes tenían que jurar delante del Papa. Los reyes no se van a jurar delante del Papa porque sí. Incluso ahora lo hacen. Ojo, hasta la reina Isabel de Inglaterra, que esas son las cosas que van a suceder a partir de ahora. Espero que me dé tiempo a contar esas últimas noticias. El hecho de que los reyes se arrodillan delante del Papa, y el Papa, incluso es que los elegían, es que en la Edad Media el Papa decidía quién iba a ser rey. Era simplemente porque era un subordinado, le daba el poder de emitir la moneda, que es el poder. El poder de emitir la moneda es el poder. Lo dijo Rothschild. Deme el poder de emitir el dinero y ya no importará quién haga las leyes. Eso es
el principio y el final de todo poder. Hasta que el 15M no saque ese discurso, no va a llegar absolutamente a ningún lado. Y ya, con esto último, con esta tercera anécdota, que la cuento siempre, me parece como los abuelos con las batallitas, pero es que es así, que tiene que ver con el país que guarda los tres grandes tesoros, que son el tiempo, la inmortalidad y el dinero. Y ese país es Suiza. O sea, evidentemente no existen las casualidades, y el hecho de que en Suiza se guarden, hayan tenido los mejores relojes, o sea, que el tiempo lo guardan los suizos, que la Guardia Suiza sea la que guarda el Vaticano y que, por lo tanto, está guardando la inmortalidad y que, pues, ha sido el primer paraíso fiscal, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque Suiza la fundan los caballeros templarios después de ser masacrados por, digo masacrados entre comillas porque yo no me lo creo mucho, por el papado. Ahí se queda ese poder. ¿Por qué el tiempo? Y volvemos al principio. Porque el tiempo es oro. El que controla el tiempo controla las mentes. Las mentes funcionan a través de ciclos. Por eso nos colocan el reloj en todos los ordenadores. Por eso ese tiempo exterior nos quita de nuestro tiempo interior. O sea, uno de los procesos, digamos, para mí de despertar es cuando coges y te quitas el reloj. Porque eso hace que no te conectes con el ahora. Por eso el tiempo lo ha estado guardando la Iglesia. Las iglesias en general, desde Babilonia, que eran los sacerdotes, luego pasó al calendario romano, después fue el calendario gregoriano, que lo escribió un papa, y bueno, a día de hoy todavía, pues, en los pueblos siguen sonando las campanas de la Iglesia, marcando el tiempo. El que tiene el tiempo tiene el poder. Por eso, ese momento que vamos a vivir ahora del no tiempo y de ese no tiempo que va a dar lugar al nuevo tiempo. Por eso el recuperar los ciclos mayas ha significado en sí mismo un despertar. Porque salir del tiempo lineal, que es otra de esas cosas que aparentemente desconectadas, pero que te está influyendo poderosamente en tu vida. Cuando tú te piensas que tu vida es una línea, si hay una ruptura, si hay un fracaso, no tiene vuelta de hoja. Cuando entiendes que el tiempo es cíclico, por eso nos han desconectado de la luna y bueno, de ese tiempo de la mujer. Y por eso las mujeres en general se recuperan antes de algún tropiezo, porque no se lo toman en serio. Nosotros los tíos no tenemos ese ciclo, entonces incluso el sí, el no, el fracaso, el éxito, una mujer es capaz de relativizarlo más, porque vive en ese tiempo cíclico. Al hombre nos cuesta más porque no lo tenemos biológicamente. Pero es que incluso a las mujeres, si vives en ese tiempo lineal, en ese tiempo del tiempo es oro que estás perdiendo, pues evidentemente recuperarte de cualquier trauma, tristeza, fracaso, es mucho más complicado. Ahora, cuando ya vives en el tiempo cíclico, que es este tiempo, bueno, que nos está entregando la profecía y que, por descontado, los papas lo conocen, porque, como he contado antes, pues ellos han sido los que entraron a la biblioteca de Babilonia, ellos han sido los que llegaron a España con todos los militares. Realmente fue una conquista del papado. Igual que las dos cruzadas anteriores a esta, porque estamos en la tercera cruzada, si no lo sabéis, estamos viviendo la tercera cruzada. El origen de todo lo que está sucediendo por encima del petróleo es Jerusalén. Y tiene que ver con el tiempo que estamos, con el retorno de este profeta, como el profeta del Islam, el Mahdi, que viene a preceder a Jesucristo. En el caso de los judíos es el Mesías esperado. Bueno, pues es lo que ha originado que los sionistas, es decir, los defensores de este proyecto en el cual los seguidores de esta religión se hacen con el control del planeta, imponen su ley, la ley del dinero deuda, y mantienen a la humanidad esclavizada. Esas dos cruzadas fueron manejadas por la Iglesia, inspiradas por esos caballeros templarios, y de ahí obtuvieron una parte de su poder. Algo debieron aprender en Jerusalén, porque al volver de allí empezaron a instaurar los modernos bancos, las modernas letras de cambio.
Como digo, después hubo algo que debería ocurrir entre la Iglesia y los caballeros templarios, porque luego se funda el Estado de Suiza, que es un Estado plurireligioso, cuyo fundamento básico es el dinero, y bueno, pues a partir de ahí comienza otra historia, que es la historia del capitalismo y de ese falso progreso, que lo único que ha hecho ha sido utilizar a la humanidad, utilizar nuestro conocimiento para sus planes, para los planes de dominación. Estos planes, que los voy a contar muy resumidamente, porque es lo que vais a ver en juego ya mismo, lo que van a intentar hacer, aunque no va a suceder, porque está ya el remedio, pero básicamente es el plan del nuevo orden mundial, que consiste en derribar las economías de todos los países, una por una, para hacer que los bancos se unan, acaben creando un banco único, un banco mundial, que el otro día el Papa ya ha auspiciado, y a partir de ahí sacar de la circulación el dinero contante y sonante y sustituirlo por el dinero electrónico. ¿Por qué? Porque a partir de ahí todo se hará electrónicamente, e incluso se insertaría un chip que sería el símbolo de la bestia, el 666, que es lo que tienen todos los códigos de barras. Todos los códigos de barras tienen el 666, ¿vale? Ese es el plan. No voy a insistir más en eso porque no va a ocurrir, pero sí que hay que ser consciente de ello para no caer en la trampa, porque ese plan se va a vender como un anuncio de Benetton, a base de contarnos a todos muy alegres, como nos vendieron en la Unión Europea, y no hay que comprarlo. O sea, ellos juegan con su máquina propagandística de la psicología inversa, de este uso de la psicología para manipularnos. Claro, como mantienen a la gente tan estresada con el problema del dinero, fijaos que yo pienso que al final el problema del dinero lo hacen más que nada para tenernos estresados, porque por una parte, estando estresados no nos conectamos con nuestro ser, y de esa manera somos más fácilmente manipulables. Esto me está dejando casi en el terreno de colocaros la última pieza del rompecabezas, que voy a nombrar, pero no voy a desarrollar porque va a ser un tema en el que me voy a lanzar dentro de un par de meses, 3 a lo sumo, que es que bajos niveles de testosterona producen miedo, ¿vale? Están metiendo muchas hormonas femeninas en los alimentos, en el pollo. Hay muchos estudios ya de niveles en todo el mundo que se están volviendo hermafroditas, y bueno, pues hay un movimiento sufragado por el propio Estado para hacer que los hombres se vayan por un lado y las mujeres por otro. Es un tema, digamos, el último tema secreto, solo queda ese tema, ¿vale? Ya lo sabemos todo y puedo contar cosas de prácticamente todo, pero ahí hay un tabú que ha sido desarrollado por sociólogos, por psicólogos sociales, para presentártelo como si fuera un avance, ¿vale? Pero se puede desmontar. Se puede desmontar, y por eso un pequeño avance. Todo viene de Freud, viene de Alfred Kinsey y viene de John Money. Os voy a dar 3 pinceladas. Como dije, el problema de Freud es que en el Talmud babilónico, que es el libro que usurpó a la Torá, porque nuestro problema es el Talmud babilónico, que es cómo desvirtuaron la palabra de los profetas, que es el Antiguo Testamento, y a partir de ahí negaron todo. En el Talmud se niega hasta que, o sea, dice que un rabino se pone a discutir con Dios y Dios tiene que dejarlo porque el rabino sabe más. No digo más que eso. Bueno, sí os voy a decir más. Bueno, en el Talmud está consentido en aprovecharse de los niños, porque se considera que no tienen conciencia. De ahí lo de Woody Allen, de ahí lo de Roman Polanski, y de ahí es esa obsesión de Freud por el sexo. O sea, las neurosis de nuestra sociedad son las neurosis judías, que evidentemente cuando te están programando 24 horas al día con el sexo, pues estamos todos salidos. Pero ellos están, como controlan los medios de comunicación, se están queriendo liberarse de una programación. Y ha sido, pues bueno, como digo, se han saltado todas las normas morales. Entonces el problema es que Alfred Kinsey, que fue el que habló del famoso 10% de homosexuales, bueno, pues
trabajó con, o sea, la muestra de la cual sacó eso eran la mayor parte presidiarios que estaban en la cárcel por abusos sexuales. Imagínate tú, si coges de 2000 y pico personas a 1500 que están. De ahí han sacado toda esa leyenda, ese mito urbano. Pero ya está desmontado. Hay un documental que se llama The Kinsey Cover Up, que está en castellano ya y lo podéis ver. Y la tercera pieza, evidentemente esto es mucho más largo, pero voy a dar esas pinceladas porque esa es la última verdad que falta por conocer. Evidentemente va a ser un escándalo tremendo porque hay mucha gente, igual que los hippies se creyeron que la droga les iba a liberar, ojo, el problema es que, igual que hay gente que se cree que han liberado Libia, es que te venden la libertad, o sea, te venden su esclavitud como si fuera libertad. Bueno, pues hay un señor llamado John Money, John Dinero, narices, psicólogo. Y ese es otro de los problemas filosóficos que son importantes porque nos están influyendo constantemente. O sea, influyen sobre todo a la gente que nos manda. A ver, cuando empezó todo esto, la genética versus educación, en esta dualidad izquierda-derecha, ¿vale? De que, bueno, supuestamente la derecha es Dios y la izquierda es la libertad, es decir, el ateísmo, eso es lo que nos han contado, siempre polarizando. Los genes eran tomados como si fuera, lo innato era Dios, porque tú no te podías saltar de eso. En esa disyuntiva entre, digamos, los defensores de la cultura y los defensores de los genes, la genética se quedó como un atraso, como una dictadura, ¿vale? Yo porque se asociaba a Dios y como la gente estaba negando a Dios en ese proceso histórico, digamos, que ha tenido su lógica, porque se venía de una sociedad muy represiva. O sea, Marx era hijo de rabino, Freud era nieto y bisnieto de rabinos. Ojo, es que hay que conocer su historia. Entonces, pues ¿qué ocurrió? Que empezaron, digamos que la izquierda, que defendía el valor de la cultura, la pedagogía, la sociología, todas las ciencias sociales, en este enfrentamiento siempre entre los campos del saber, empezó a decir que todo era cultural, que todo era educación, que hasta el sexo era educativo. Y de aquí viene toda esta leyenda que nos contaron en los años 70-80 que no, es que si tú crías a un niño con muñecas, el niño le va a gustar las muñecas, y que si es una niña, ¿vale? Ese ha sido el último punto de esta locura para sacarnos de nuestro centro, ha sido ese. Entonces llegó este John Money, estas son teorías de gente, bueno, es que hay cátedras en las que se está enseñando hoy día esto. O sea, de hecho es un pensamiento que está propiciado por la élite. Y de ahí viene parte del desbarajuste que hay entre los hombres y las mujeres, saliendo de sus centros, a toda esta locura que hay con el cambio de sexo y tal. Bueno, John Money fue el que se inventó que el género y el sexo son cosas diferentes, ¿vale? John Money, psicólogo. Tenía su teoría, que no era el único que la decía. Me seguís un poco, ¿no? ¿Por dónde voy? Entonces al hombre se le ocurrió que la mejor manera de probarlo, siempre cuando quieren probar algo del poder de los genes, van a los gemelos, ¿vale? Porque como tienen los mismos genes, pues ahí pueden probar si algo es genético, ¿no? Si una enfermedad, cualquier cosa, ¿no? Y en este caso quería encontrar unos gemelos, varones, pero cada uno de los dos tuviera un problema genital. Casualidades de la vida. Resulta que un matrimonio judío llamado Reimer le practica la circuncisión a los niños y a uno de ellos, nadie sabe cómo ni por qué, pero le hicieron un fiasco con el mira que es complicado, ¿no? O sea, bueno, vamos a dejarlo ahí, algún día se probará si esto... El caso es que, bueno, pues de esas casualidades de la vida apareció John Money en el año 66 en la CBS, en blanco y negro, imaginaos, con un transexual al lado. Imaginaos, en los años 60 en Estados Unidos, lo que sería salir con un transexual, contando, bueno, el gran avance de la ciencia que era conseguir hacer que una persona tuviera, bueno, cambiarle el sexo. Entonces, claro, la familia, la madre, unos agricultores de Kansas o no sé dónde, pues cogieron, llamaron por teléfono a este hombre y el hombre, muy seguro de sí mismo, dijo: no, es que el sexo en realidad no, es una cosa cultural que no se desarrolla hasta los 2 años. Entonces, como todavía es un bebé, le vais a practicar una incisión, le vais a hacer una vagina y le vais a educar como una niña. Eso es un documental en el que aparece esta niña que se llamó Brenda y luego se llamó David, ¿vale? Si ponéis John Money y el niño sin pene, lo vais a ver en internet. Es algo... Esto es un pedazo de historia. O lo que os estoy contando es lo que ahora se explica en sociología, en pedagogía, en todas las ciencias de la educación. Se cuenta la parte de la historia que contó John Money, que es esta. Bueno, pues
Le hicieron la operación y cada cierto tiempo pasaban por la consulta del psicólogo y el psicólogo pues le iba, imaginaos, les hacía que bajase los pantalones a los niños y le decía a la niña, que era un niño, bueno, ¿y tú qué ves ahí? ¿La verdad que tu hermano tiene una colita? Sí. ¿Y tú qué tienes? Pues yo no tengo colita. Entonces, ¿tú qué eres? Tú eres una niña y él es un niño. Les estuvo lavando el cerebro y él se quedó que había conseguido, bueno, a los, no sé si eran 4 o 5 años, cerró su informe y dijo que había sido un éxito. Eso es todo lo que oigáis hablar sobre la política de género, procede de ahí. Fijaos qué información tan iluminativa, porque realmente está influyendo, o sea, todo esto bueno, el movimiento gay, el tema de la transexualidad, todo viene de ahí. Lo que ocurrió en realidad fue que el niño, o sea, la niña al final, pues empezó a desarrollar caracteres masculinos, se quería relacionar con niños, pero los niños no les dejaban jugar porque le veían una niña, y al final se acabó enamorando de una mujer, la madre se lo acabó confesando porque el John Money le había dicho que no le dijera nada, y se lo dijo. Y cuando se lo dijo, pues cada otro, imagínate, le implantaron un pene, y bueno, pues tuvo una vida con esta mujer, que era una divorciada con 3 hijos, pero lo que pasó es que el otro hermano se volvió esquizofrénico de todo el daño psicológico que le había causado y se acabó suicidando. Y a consecuencia de eso, bueno, no se suicidó, se suicidó de pastillas. Y a consecuencia de eso, el otro se acabó suicidando también. Todo eso no lo han contado, no lo saben. Si tenéis una hija pedagoga o no sé cuántos, toda la gente que está enseñando educación ahora, todo esto de la política de género, nace de esto. De un timo, como ha sido un timo toda la teoría de la evolución. Todo lo que nos han contado del... Madre mía, eso es que... Eso lo contaba en el periódico, pero... Es que hay tantas cosas, por eso les digo que es que... Ha sido toda una tomadura de pelos. O sea, ellos han encontrado aquello que querían ver. Como dijo Darwin, que se encontraría un eslabón perdido entre el mono y el ser humano, pues se dedicaron, un tal Leakey se fue a África y empezó a encontrar pues huesos y le colocamos un nombre, el Homo rudolfensis, el Australopithecus quiere decir mono, ¿vale? Australopithecus quiere decir mono. Y es un mono. Pero luego el Homo erectus, resulta que al final los antropólogos han cogido los huesos y tal y dicen que es un mono, pero es un mono. El Homo, no, es verdad, ese era el Homo habilis. El Homo erectus es igual que los lapones. Y todos los supuestos eslabones que han encontrado han sido reconstrucciones. Esto lo descubrió un judío, cuidado. Hay uno que no me acuerdo, pero... Claro. Sacan la noticia y tú no te enteras, igual que lo de Atapuerca, te pueden contar misa, ¿no? Es que yo he llegado a decir a oír cada cosa, que de una dictadura ya pueden decir si eran adúlteros o no sé qué. Es que... De verdad. Ya llegan a contar que si bailaban samba o yo qué sé. Bueno, lo que han cogido ha sido cráneos y mandíbulas y las han pegado. Las han encajado. O sea, luego cuando ha llegado gente a revisarlos, se dan cuenta que no, o sea, lo que querían era aparentar que era un... A ver, yo he trabajado para la revista Q, para la revista muy interesante. Y la película, La rebelión de los simios, el planeta de los simios, ha hecho mucho daño. Realmente ha sido una película que nos ha metido en la cabeza ese ser medio humano, medio mono. Pero es una creación de ficción. Eso no ha ocurrido nunca. Porque la matemática se enfrenta contra la teoría de la evolución. La teoría de la evolución se basa en mutaciones. Una mutación es un hecho infinitesimal que te ocurra. Una posibilidad entre 1 millón. La gente lo explica ahora de esta manera. Es como si están todas las piezas de un avión en un hangar y viene un ciclón y cuando pasa el ciclón se colocan todas las piezas y hacen un avión. Eso, cada paso evolutivo es
muchísimo más complicado que eso. O sea, es mucho más fácil que todas las piezas de un avión desperdigadas por un hangar pase un ciclón y de repente se coloquen todas a solo un paso de la evolución. Es imposible si no ha habido una inteligencia creadora. Esa inteligencia creadora en la Biblia nos lo han contado como si fuera Dios en persona, y ahora la explicación es que ha habido una intervención extraterrestre. Por eso, lo primero que hicieron los norteamericanos cuando entraron en Bagdad fue ir al museo de Bagdad. Los soldados de Minnesota, de Kansas, de no sé dónde, que prácticamente al alfabeto lo primero que van es al museo, para llevarse todo. Por eso todos esos restos se lo han llevado a esta gente. ¿Por qué? Porque sabiendo de dónde venimos pueden controlarnos. Por eso esa información extraterrestre que ha aparecido en estos últimos años desde Internet, os invito a que busquéis Disclosure Project, pero bueno, Bob Dean, Bob Lazar, tanta gente que nos está contando lo que realmente está sucediendo al otro lado, que es que todo es una ficción, que existen los platillos volantes desde hace ya 50, 60 años. Algunas de las tecnologías que ahora nos muestran como si fueran lo último, como el Aurora, que son esos aviones de despegue vertical, se tienen hace 30 años. Eso todo se lleva comentando que se veía en el Área 51. ¿Por qué? Pues porque esta gente tiene una red de bases subterráneas por toda Norteamérica, conectada por trenes geomagnéticos. Tienen máquinas para hacer túneles, pero se llevan la arena y con la misma arena hacen ya las paredes. Todo eso ha sido recuperado en parte de esas naves que fueron cayendo a base de utilizar el radar como arma durante los años 40. Se dice que a través de un pacto con una de estas razas, pues se han generado estas bases donde, bueno, tienen la tecnología de 30 años para más allá. Tienen la tecnología que disfrutaremos, seguramente empezaremos a disfrutar dentro de 2 años si nos lo creemos. Porque, como decía hace un rato, esto va de que nos lo creamos. Si no nos lo creemos, no lo vamos a tener. Si seguimos pidiendo migajas, no vamos a tener nada. Por eso aquí hay que apostar fuerte. Apostar fuerte es acabar con los secretos de Estado, que es donde guardan todas estas tecnologías. Negar a los Estados el derecho a ocultarnos información. Esa es la pieza clave de ese rompecabezas. No hay que pedir ni más subvenciones ni nada. Si es que realmente, en cuanto estén esas tecnologías, no necesitaremos, no seremos rehenes del Estado. No nos tendrán que dar migajas, no tendremos que suplicar. Las tecnologías que nos están ocultando son todas aquellas que nos dan libertad. Por eso, porque no tenemos libertad, es como la gente se engancha a las drogas o se engancha a cualquier cosa que supuestamente le vaya a dar libertad. Porque estamos viviendo en una esclavitud. Es la esclavitud del dinero, de la fabricación del dinero, que no existe. El otro día leía que el volumen de la deuda en todo el planeta, juntando todas las deudas familiares de los bancos, de las empresas, de los estados, juntando toda esa deuda, no sé si era 20 veces mayor que todo el Producto Interior Bruto, toda la riqueza del planeta. Y me pareció tan zen, me pareció algo para meditarlo día y noche. O sea, las deudas son 20 veces mayores que la riqueza. Es absurdo. Es como si tú me prestas 1.000 euros y yo te debo 6.000. ¿Dónde están esos 5.000? Es una locura. O sea, el sistema en sí, o sea, es tan absurdo, es tan mentiroso, y esa es la clave con la que juegan, que no te lo crees. Pero es que va más allá. Ellos que controlan esas películas nos están mostrando cosas que son reales como ficción. Nos dan la ficción por realidad y la realidad por ficción. Entonces, ¿qué ocurre? Que Steven Spielberg, por ejemplo, pues tiene una bonita historia. Porque entre las muchas cosas que legaron los nazis a Estados Unidos, de toda esa gente que fueron absueltos de los juicios de Nuremberg, que se fueron a trabajar a Estados Unidos para hacer esos proyectos como MK Ultra, de que nombraba antes, la NASA,
y muchas otras cosas, el primer ordenador, pues fue un tal John von Neumann, ayudado de un ingeniero de sonido llamado Arnold Spielberg. Eso quiere decir que el padre de Steven Spielberg es un personaje de la élite, lo cual explica cómo es capaz de avanzar tecnologías que ya existen, que aparecen años después. Ha aparecido en Guerra de Galaxias, en Minority Report, si recordáis, iba sobre una brigada de preasesinos, esa brigada ya ha aparecido. Se va a empezar a intentar detectar, o sea, estamos en el mundo de la ciencia ficción. Lo que pasa es que como tenemos en nuestro disco duro, lo hemos guardado como ciencia ficción, y para eso hacen esas películas, no te puedes imaginar que exista ya. Para eso las hacen. Pues el tema es que hubo una reunión con estos seres extraterrestres, con un supuesto representante plenipotenciario llamado Kree, si mal no recuerdo, que fue grabada en los años, en el año 52, si mal no recuerdo. Había un documental que por lo visto, bueno, hizo el propio gobierno norteamericano, que se llamaba Past, Present and Future, en el cual fue asesorado por un ufólogo francés llamado Jacques Aimé, y en ese documental se basó Steven Spielberg para hacer Encuentros a la tercera fase. Por lo visto lo hizo tan parecido a la realidad que le pidieron que... ¿Cuánto? ¿Sí? Bueno, que lo cambiara. A partir de ahora tenéis que ver todas las películas de ciencia ficción como aquello que te quieren contar que es una ficción, pero realmente todas esas tecnologías las tienen, y realmente el mundo que ellos tienen pensado, ese mundo frío en el cual las máquinas dominan al ser humano. Todas esas películas, han estrenado una película que se llama Eva, hecha por un español. Tenéis que verlas con mucho ojo, porque son películas que están muy bien hechas, pero te están presentando una realidad absolutamente mentirosa, que es que las máquinas van a tener la capacidad de sentir. Os he dicho antes que esto va a acabar bien, y hay noticias que inducen a pensar en ello. No son las espirituales, hay una agrupación de, en este caso de los chinos, de los japoneses, de sociedades secretas. Esto ha sido contado por Benjamin Fulford, que ha sido editor de la revista Forbes en Japón, y está dando información de que hay una cooperación entre 100 países para acabar con el sistema monetario actual y traer otro al planeta. Ese va a ser el comienzo realmente de este otro mundo, y va a ser con el dinero. Va a ser un dinero apoyado en el oro. El patrón oro, cuando se acabó con el patrón oro, ya esto fue el sálvese quien pueda. Ya a partir de ahí ellos fabrican moneda, están fabricando moneda, y eso hace que se genere inflación. Entonces hay que confiar. Ahí ya es una cuestión de fe, sé que eso es cierto, que esto va a llegar, pero no va a llegar hasta que nosotros no lo creamos, porque esto va de esas pantallas que hablaba antes. Para que algo llegue, si hablamos que lo individual es así, tú tienes que creértelo para crear tu realidad a nivel colectivo también. Por eso hay una labor individual y una labor social. De, bueno, comentar a la gente de que esto es así, que no podemos tolerarlo más tiempo, y que realmente la salida para el ser humano no pasa por reformar una democracia que está basada en dos mentiras básicas. Es un dinero inexistente y unos secretos de Estado. Para que esto vaya mejor, tenemos que disfrutar de todas aquellas tecnologías que nos están ocultando. Luego hay otra labor individual, que es pues, de lo que os han estado hablando los otros ponentes durante estas charlas, que es evidentemente, si tú no estás centrado en tu centro, si tú no te conoces a ti mismo, si te has estado poniendo máscaras y has estado viviendo una vida que no es tuya, pues primero, ni vas a ser capaz de reconocer el bien cuando venga, porque claro, cuando tú no estás centrado, te puede venir lo bueno y decir que no, o te puede venir lo malo y decir que sí. Y esas son las dos vertientes de este trabajo apasionante que nos queda en este último año. Os voy a dejar un par de hitos, de momentos que, aparte de la aceleración del tiempo que está sucediendo ya y que va a ser brutal a partir de este próximo diciembre, con este último giro, antes del... Hay que tener siempre en la mente la canica. Esto va a ser como una canica que la tiras a un lavabo, en el cual las primeras vueltas son más abiertas y según van llegando al centro, recuperando a Einstein, o sea, es relativo. Realmente nuestro sistema solar está girando alrededor de otro sol, que a su vez gira alrededor de otro sol,
y como todo el sistema se está moviendo en el cosmos a una posición, digamos, predominante, donde la luz del creador, la luz divina, llega con más claridad, llega más prístina, pues, bueno, el tiempo también se está acelerando. Eso va a hacer que a nivel personal, el karma, las consecuencias de los actos se van a ver mucho más rápido, lo cual es un descanso, ¿no? En el sentido de, bueno, el principal problema es decir, tú haces el bien y no ves la correspondencia. A partir de ahora, ya, bueno, ya se está cada vez acelerando más, el pensamiento creador va a ser más rápido también, más potente, también por eso, porque esa luz está amplificando, bueno, pues, esa capacidad creadora, esa capacidad de magos. Pero al mismo tiempo, también va a sacar toda la oscuridad. En esa correspondencia entre lo social y lo individual, igual que está apareciendo la mentira, también a nivel interior está sucediendo. Y ya, pues quería cerrar un poco la charla con algunos consejitos prácticos que a mí, yo lo estoy viendo, ¿no? O sea, viendo como estoy viendo las cosas, al mismo tiempo que te toca jugar con el videojuego, con tu avatar, con las cosas que te suceden día a día, porque es así, no puedes estar pensando en los extraterrestres, tienes que manejarte cuando vas al mercado y te intentan tangar y claro, no puede estar ahí arriba todo el rato. El asunto es que claro, todo se está amplificando, volviendo a esa metáfora de esa oscuridad que está a punto de desaparecer y esa luz que va entrando, pues tus pequeñas mentiras van a salir a la luz. Y las de tu amigo, y las de tu pareja, y las de todo el mundo. Unido, o sea, digamos que nuestro organismo, nuestras células están vibrando cada vez más. O sea, la barrera del tiempo se está terminando. Este tiempo cero al que nos acercamos, ese comienzo de un nuevo tiempo, hace que haya cada vez más posibilidades de volver al pasado, de tener ensoñaciones con momentos de tu pasado, poneros un día en el sofá y poneros a recordar algo que os haya pasado en vuestra infancia, esos momentos que te quedabas así ensoñando, y vas a poder vivirlo. O sea, yo tengo ahora mismo unas ensoñaciones que son vividas. Y la cosa, creo que Susana ha contado algo parecido, yo no he hablado con ella, pero yo lo estoy experimentando también por mi cuenta, no soy el único, porque esta información nos está llegando a mucha gente al mismo tiempo. Es que te puedes ir a tu pasado y decirle algo a tu ser. Y entonces te darás cuenta que aquella voz que tú escuchabas cuando tenías 12, 13 años, 14, que te hablaba eras tú mismo desde el futuro. Cuando tú estableces esa línea de conexión entre el presente y el pasado, inmediatamente estás potenciando que tu yo futuro se conecte contigo. Yo lo estoy utilizando constantemente. Hace un año y medio estaba con unos amigos en Inglaterra con los Props Arcos y digo, joder, me encantaría montar una agencia de viajes y traer a gente para acá. Lo hicimos. Y en ese mismo momento, ese mismo año, dije, me vi ya suelto con el inglés y digo, me encantaría ir a la India. Me veo ahí. Cuando llegué a la India, un día me di cuenta, coño, si he conseguido hacer lo que había dicho allí. Entonces me hablé a mí mismo 3 meses antes a decir, mira, lo has conseguido. Porque claro, luego hay nervios, me fui solo a la India y tal, me irá bien, no me irá bien. Cuando tú estableces esa línea del tiempo, tu yo del futuro se comunica. Cuando estaba en la India dije, el año que viene quiero ir a Chile y Argentina. Voy a estar dentro de 15 días me voy a Chile y Argentina. ¿Sabes? No solo esa línea del tiempo, incluso puede ser, todavía no lo he probado, pero puede ser de aquí a una semana. Si tú te están mandando mensajes a tu ser, reafirmando esa línea del tiempo, digamos que estás potenciando una vibración, un camino, ¿no? Estás poniendo unos hitos, pero al mismo tiempo al potenciarlo, tu yo del futuro, ya ha habido veces, de verdad, yo no soy de contar experiencias espirituales, pero ha habido algún día en el que he sentido una voz de mí mismo en mi interior. Yo no canalizo, yo no tengo esos poderes, pero esto sí. Y yo creo que es algo que muy sencillo de desarrollar, porque todo el mundo lo que pasa es que te lo tienes que creer, claro, pero volvemos a lo mismo, tampoco un fanatismo, porque dices esto y de repente vas a estar, o sea, te sabes de tu realidad, no es que estoy, un momento que estás ahí un domingo por la mañana, te pones a pensar en cuando estabas ahí, tenías 14 años y tal, no sé cuántos, y como os digo,
el tiempo, y de eso va también este radio sincronizador, está potenciándolo. Yo, que lo llevo experimentando hace tiempo, ahora es alucinante, es como si estuvieras ahí. O sea, notas el colegio en el que estabas, pero el olor, todo, y te conectas con momentos de tu vida en los que te has quedado absorto. ¿Vale? Esos momentos que te quedabas ahí mirando una piedra y tal, te quedas ahí. O ese momento que estabas ahí en el pueblo, viendo el río, no sé cuánto, te quedas ahí. Si tú te ves en ese momento, tú le vas a poder mandar un mensaje a tu yo de ese momento. Y eso te va a abrir el camino para lo que quieres conseguir. En realidad, la gente que es capaz de crear su realidad lo hace así. Y yo creo que este método es incluso mejor que el pensamiento positivo, en el sentido de que el pensamiento positivo te puede llevar a casos como el que contaba antes, ¿no? A un cierto fanatismo de no reconocer que hay cosas que salen mal. ¿Vale? Bueno, pues lo de Bethany Fulford, que lo he dejado ahí, está ese plan. Y bueno, pues este año hay que utilizar bien el perdón. Yo soy una persona tremendamente rencorosa, pero ahora muy rencoroso. Voy a poner un paréntesis en este año. O sea, va a haber tal nivel de locura que hay que perdonarnos mucho, porque la oscuridad va a ser tan grande que va a amplificar cosas que a lo mejor de una tontería te vas a acabar con alguien y vas a decir, no te vuelvo a hablar en la vida, de verdad. O sea, hay que ponerse la tesitura de que esto que estamos viviendo solo pasa una vez cada 26.000 años. Entonces, bueno, seguramente en el 2013 más adelante las cosas empezaremos a ver todo esto. Eso también me encantaría que lo hiciéramos todos juntos, ¿sabes? Vernos en el 2013 sin dinero, deuda, y ya con platillos volantes. O sea, hay que soñar a lo grande. No ríais. Es que no va de cachondeo. Si te ríes, te crees que es algo, pero es que leeros el libro, es que existe. Pero hay que soñar a lo grande. Hay que soñar a lo grande, porque si no, lo grande no viene. Y esto es una cosa de, o el infierno, nos colocan a todos un chip, y esto va en serio, porque su plan es así, colocarnos un chip y ponernos robots y tal, y sustituirnos, o el paraíso. Así que, bueno, pues fíjate qué bonito, ¿no? La paradoja. Dios está pidiendo que pidas lo máximo, que no te conformes con poco. O sea que ese es el reto. Así que nada, muchas gracias y que lo paséis bien porque va a ser divertido.